Gloria a Cristo Jesús, que el Señor les bendiga grandemente. Alabado sea Dios. Estamos un día más reunidos aquí para poder ser ministrados con la palabra del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Vamos entonces, hermanos, abriendo nuestras Biblias en Segunda de Timoteo. Amén. Segunda de Timoteo. Abra su Biblia, por favor, en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 12. Gloria a Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 12. Saludamos también a nuestros hermanos que puedan ver la transmisión en vivo y que el Señor también bendiga donde quiera que llegue su santa y poderosa palabra. Amén, gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 12. Vamos a leer esta porción de las Sagradas Escrituras para empezar a predicar la palabra del Señor. Amén. Vuelvo a repetir, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 12. Y vamos a leerlo y dice así la palabra del Señor. Así es, correcto. Del verso 3 al verso 12. Dice la palabra del Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, dice el verso 9, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Verso 12 y último dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El tema de esta noche lo he titulado Avivados para servir a Dios. Amén. Avivados para servir a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios y que su palabra en esta noche nos bendiga, nos edifique y sobre todo nos dé claridad y entendimiento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor amado Dios. Te agradecemos en esta noche porque sabemos, Señor, que tú eres quien nos bendice con tu palabra cada día, quien nos edifica, Señor. Y gracias te damos en el precioso nombre de Cristo, también por aquellos que puedan, Señor, también alcanzar a ver, Señor, esta predicación. Bendice sus vidas, bendice, Señor amado Dios, al joven, al anciano, amado Padre Celestial, que tu palabra, Señor, llegue a donde, amado Dios, tú lo permitas y que sobre todo sea de mucha bendición. Padre Celestial,
usa mi vida para la gloria de tu nombre y háblanos, Señor, en esta noche. Háblanos, Señor, con claridad. Háblanos porque necesitamos tu dirección, tu consejo y necesitamos, Señor, que tú seas obrando en nosotros una vez más. En el nombre de Cristo nos encomendamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, amén. Avivados para servir a Dios. Muchas gracias. Avivados para servir a Dios. Amén. ¿Cuánto les ha pasado, queridos hermanos, que cuando leen su Biblia, a menudo usted se topa con muchos testimonios increíbles de perseverancia, testimonios de fe, testimonios de valentía? Amén. Quizás cuando por primera vez usted empieza a leer la Biblia, se va a topar con historias extraordinarias. Alabado sea el nombre del Señor. Y ciertamente nosotros solemos asombrarnos por esos testimonios de estas personas, en cómo son ejemplo de valentía, son ejemplo de perseverancia, ¿verdad? Me acuerdo que el primer libro que yo leí de la Biblia no fue un libro del Nuevo Testamento, sino fue un libro del Antiguo Testamento, y en específico fue el libro de Primera de Reyes. Recuerdo que cuando lo leí me gustó, vi el testimonio que hablaba ahí y conocí al profeta Samuel, ¿no? Y fue algo tremendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y ciertamente a uno eso lo motiva, ¿no? Cuando ve el testimonio de Samuel, ¿no? Cómo inició Samuel, ¿se acuerda? Amén. Y cómo llegó a ejercer pues su ministerio, es algo sumamente enriquecedor cuando uno lo lee. Pero muchas veces, queridos hermanos, también cuando leemos los testimonios de estos hombres y mujeres de fe, a menudo descuidamos que muchos de ellos, en más de una ocasión, tuvieron que avivar su fe. En más de una ocasión tuvieron que avivar su fe. Muchos de nosotros, queridos hermanos, cuando comenzamos nuestro caminar con el Señor, experimentamos el gozo, el poder y el denuedo para anunciar a otros la palabra de Dios, ¿verdad? Sin embargo, con el pasar de los años, con el pasar de los meses, a veces tan pronto, nos damos cuenta que debemos entender que la vida cristiana no se basa de momentos únicamente, sino que la vida cristiana se basa en perseverar y en ser fiel. Amén, hermanos. En perseverar y ser fiel. La vida cristiana no se vive solo de momentos nada más. La vida cristiana es un camino de perseverancia y de fidelidad. Ahora, cuando vamos a la segunda carta, que es la que hemos leído ahora hace un momento, en la segunda carta, el apóstol Pablo le escribe a su joven discípulo Timoteo, amén, y Pablo se lo deja por escrito estas líneas a su joven discípulo Timoteo, principalmente porque Pablo tenía una preocupación por él. Amén, hermanos. Timoteo había prácticamente sido un discípulo que había caminado cerca con Pablo, había sido un discípulo que había estado con él sirviendo en el ministerio. Pero en esta ocasión vemos que el apóstol Pablo se encontraba en la cárcel sin posibilidad ya de salir, y prácticamente esto es una carta de despedida. Amén. Y es algo sumamente importante saber esto, queridos hermanos, porque ahora es cuando Timoteo va a enfrentar los problemas dentro del liderazgo y dentro del ministerio. Timoteo había sido llevado a Éfeso con un propósito claro, con un propósito definido, y era que Timoteo tenía que llegar a Éfeso para, primeramente, anunciar el evangelio y también para levantar ministros. Amén, hermanos. Alguien que pueda ayudarlo en la tarea del ministerio. Pero vemos que el lugar donde lo mandó Pablo era un lugar sumamente difícil.
¿Dónde lo mandó? ¿Dónde terminó ejerciendo su ministerio Timoteo? Éfeso. Amén. En Éfeso, alabado sea el Señor. Y Éfeso se nos dice que era una zona pues no tan tranquila. Era una zona donde abundaba la idolatría, la magia, la hechicería, y que también había abundancia de falsos maestros. Fíjese todos los desafíos, todas las dificultades que habían, y todo eso tenía que enfrentar ahora Timoteo en su liderazgo y en su ministerio. Amén. Y aquí vemos nosotros cómo era el perfil de Timoteo. Pablo escribe acerca de cómo era este joven Timoteo. Amén. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos un perfil del cual se nos describe cómo somos. Amén. Fíjese cómo Pablo describía a su fiel discípulo Timoteo. Acompáñeme por favor del versículo 3. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo del 3 al 5. Escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo describiendo a Timoteo, no? Pablo dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. ¿Por qué Pablo decía, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día? Porque Pablo estaba preso, hermano. Y Pablo, al estar preso, pues, ¿cómo podía contactarse con su discípulo Timoteo? Él decía, Timoteo, yo me acuerdo de ti en mis oraciones. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Ahora, verso 4 dice, deseando verte. Mira lo que dice Pablo aquí, al acordarme. ¿De qué cosa se acordaba Pablo? Al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Mire, Pablo describe algo que le recordaba, le traía a la memoria algo de Timoteo, y eran sus lágrimas. Amén. Seguimos, verso 5. Pablo dice lo siguiente también, trayendo a la memoria, es decir, me recuerdo. ¿Qué cosa se recordaba más? La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Hasta aquí Pablo nos ha descrito un poco acerca de cómo es el perfil de Timoteo. Primero, Pablo se acordaba de Timoteo. ¿Qué cosa se acordaba Pablo? Que la fe de Timoteo no era una fe fingida. Amén. Para empezar. Y también Pablo se acordaba de sus lágrimas. ¿De qué se acordaba Pablo? De sus lágrimas. ¿Qué nos dice eso? Que Timoteo no era simplemente un cristiano firme en sus convicciones, sino que también Timoteo era alguien sensible espiritualmente. Amén, hermanos. Mire, hay algo importante aquí que vemos, y es interesante cómo algunas personas suelen recordarnos. ¿Usted se ha dado cuenta que las personas siempre guardan un recuerdo de usted? Alguno le puede decir, oye, yo me acuerdo de ti por tu risa. Nadie se ríe como tú, ¿no? Tu risa es única y me acuerdo de eso, ¿no? A otro dice, me acuerdo de ti por tu forma de ser, no sé, es algo inigualable, inimitable, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo Pablo se acordaba de Timoteo? Pablo decía, me acuerdo de Timoteo, claro que me acuerdo de Timoteo. Y cuando me mencionan el nombre de Timoteo, me acuerdo de la fe que tenía ese muchacho y de sus lágrimas. Se acordaba de sus lágrimas. Y eso es algo muy interesante y es algo muy importante que se destaca en el perfil de Timoteo. Lo que más resalta es lo que dice acerca de su instrucción. Pablo sabía muy bien que Timoteo provenía de una familia donde el papá de Timoteo era alguien griego, pero la mamá de Timoteo, amén, lo había instruido desde pequeño en las Sagradas Escrituras. Y esa educación de Timoteo venía no solamente de la madre, venía de parte de la abuela. Amén. Pablo sabía perfectamente que Timoteo,
había sido instruido a temprana edad y esa tarea fue llevado a cabo por su madre y por su abuela. Es decir, Timoteo era alguien que tenía convicciones firmes, era alguien que era sensible espiritualmente y que había recibido una instrucción a muy temprana edad. Yo no sé cuántos de nosotros hemos recibido una instrucción de la palabra de Dios en nuestro hogar a temprana edad. Quizá nuestros papás fueron cristianos o tuvimos un abuelo cristiano en el hogar, o quizá como es el caso de algunos, que tuvieron un pastor en la familia, ¿no? Y que de alguna forma escuchamos la palabra desde temprana edad. En mi caso, por ejemplo, dentro de mi familia, mi abuelo había servido como pastor en la ciudad de Huánuco, y él siempre cuando nos visitaba, siempre nos compartía la palabra. En ese tiempo yo no sabía qué cosa era eso. Yo sencillamente le escuchaba nomás porque nos hablaba de Jonás, nos hablaba de David, y para ese tiempo nosotros no sabíamos qué cosa estará refiriéndose, ¿no? Alabado sea el Señor, pero siempre compartía. Y vemos que es una bendición poder recibir una instrucción a muy temprana edad. Amén, hermanos. Algunos conocemos el Evangelio o empezamos nuestro caminar con Cristo a veces todavía en la juventud. Algunos lo hacen en la adolescencia. Amén. Y algunos otros incluso de niños. Alabado sea el Señor. Por eso es una bendición, hermanos. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Dele fuerte aplauso al que vive. Amén. Fíjese cómo era el perfil de Timoteo. Timoteo era alguien que tenía una convicción firme en el Evangelio. Era alguien que tenía sensibilidad espiritual y era alguien que tenía una instrucción temprana en las Escrituras. Fíjese todo lo que Pablo menciona acerca de Timoteo. Pero una cosa era que Timoteo estuviera al lado de Pablo en el ministerio y otra muy diferente, que Timoteo ahora sirva él solo en Éfeso. Alabado sea el Señor, ahí cambian las cosas. Porque cuando uno está acompañado, por lo menos uno tiene esa seguridad de que alguien está a tu lado, ¿verdad? Pero en este caso, él al enfrentarse el desafío en Éfeso, pues imagínese la impresión que podría tener Timoteo. Y muy aparte de eso, que era muy joven para el cargo al cual lo estaban enviando. Era un desafío que tenía él ahí en Éfeso. Amén, hermanos. Ahora, es en ese contexto que Pablo le dice lo siguiente. Verso 6, ¿qué le dice? Verso 6. Mira lo que le dice. Por lo cual, le dice Pablo, te aconsejo. Mira, era un consejo. Por lo cual te aconsejo. ¿Qué le aconsejaba Pablo a Timoteo? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Dile al que está a tu costado, te aconsejo que avives el fuego. Amén. Te aconsejo que avives el fuego. Amén. Pablo le decía, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego. ¿De qué? Del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y luego el 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay algo que Pablo le dice a Timoteo y es, Timoteo, yo te aconsejo que avives el fuego. Amén. Avives el fuego del don de Dios. Ahora, hay muchos que hemos escuchado esa palabra antes, ¿verdad? Avivar el fuego. ¿Qué cosa es avivar? Escucha esto, es interesante. La palabra avivar proviene del griego anasopireo, que significa, escuche lo que significa esa palabra, reavivar. Esa palabra significa mantener encendido. Esa palabra significa volver a encender un fuego. La imagen que nos brinda esta palabra, avivar en el griego, nos muestra un fuego que está presente, pero necesita ser avivado para que vuelva a arder con fuerza. Para no ir tan lejos, usted le ha pasado, y sé que mis hermanos que algún momento han viajado a la sierra, han visto cómo
cuando de repente están cocinando, ¿no? Allá se cocina con la leña. Y cuando se ha terminado de la leña prácticamente quemarse por completo, quedan una especie de carboncitos, ¿no? Una especie de carboncitos. Y a veces uno dice, hay que traer más madera, dice, ¿no? Más madera porque falta para cocinar. Pero la mamita a veces te dice, hijo, no, sopla, que nuevamente se va a encender. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. No, mamá, pero hace falta más madera, ¿no? Más ramas, más algo para encender. No, hijo, ya está ahí el fuego, solo falta soplar el fuego. Sopla el fuego, hijo, vas a ver cómo ese carbón que está medio apagado, alabado sea el Señor, así como nosotros a veces, amén. Ese carbón a veces medio apagado, sóplalo y vas a ver cómo vuelve a crecer fuego de ahí. A su nombre sea la gloria de Dios. Esa imagen nos está hablando Pablo a Timoteo, esa imagen le está mostrando. Timoteo tenía el fuego, amén, del don de Dios, pero era importante que ese fuego se avivara. Ahora, ¿qué tenía que avivar Timoteo? Bueno, el mismo Pablo nos lo dice, ¿no? Tenía que avivar el fuego del don de Dios que estaba en él. Amén, hermanos. Es decir, mantener en ejercicio activo el don espiritual que había recibido de parte de Dios para cumplir su ministerio, aun cuando las circunstancias no sean favorables. Porque Pablo le dice, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué? Porque Timoteo se iba a enfrentar a circunstancias que lo iban a veces a querer desanimar. Amén, hermanos. Ahora, eso nos enseña cosas muy valiosas que quisiéramos en esta noche entender con claridad. Esto nos enseña algo muy valioso y lo vamos a ver ahora. Primero, ¿qué nos enseña esto? Número 1, podemos tener una convicción firme en la fe, pero las circunstancias que atravesamos a menudo suelen desalentarnos fácilmente. Podemos tener convicción firme, pero a veces cuando atravesamos ciertas circunstancias, a menudo solemos desalentarnos con facilidad. Notemos cómo Timoteo no era sencillamente un creyente de labios. Amén. Pablo dice, me acuerdo de Timoteo, me acuerdo de la fe que tenía ese muchacho. Timoteo no era un cristiano de labios nada más, de nombre nada más. Timoteo era un cristiano firme en su convicción. Amén, hermanos. Pero aún, escuche bien esto, aún con esa firmeza, tuvo que enfrentar dificultades en Éfeso. Y vemos entonces cómo un cristiano que conoce la Escritura y teniendo una fe genuina, aún con todo eso, eso no nos hace inmunes a las dificultades, no nos hace inmunes al desaliento, no nos hace inmunes, en muchas ocasiones no nos hace muchas veces inmunes a los desafíos. ¿Y sabe por qué? Porque son parte del desarrollo de nuestro servicio a Dios. El hecho que sepamos mucha Biblia, que sepamos bastante de las cosas de Dios, no significa que somos inmunes a las dificultades, a los problemas que puedan presentarse. Amén, hermanos. Cuando a menudo muchos estamos seguros de aún cuán firmes nos encontramos en nuestras convicciones, a menudo también nos enfrentamos con las dificultades propias de nuestro caminar con Cristo, y es ahí donde experimentamos a veces el desaliento con facilidad. Hermanos, hay algo cierto y es que, así como Timoteo, firme en las cosas de Dios, pero eso no lo hacía inmune. Inmune muchas veces cuando venía el desaliento. No lo hacía inmune al cansancio. No lo hacía inmune a la dificultad. Y es ahí cuando viene desaliento, cansancio, dificultad, ahí es cuando hay que avivar el fuego. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Ahí es cuando hay que avivar el fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Si no, por ejemplo, veamos
para aclarar un poco más este punto, el caso del profeta Elías. ¿Cuántos conocen al profeta Elías? ¿Quién no conoce al profeta Elías, verdad? A Elías se le conocía como el profeta de fuego. Amén, hermanos. Elías era un hombre de fuego, alabado sea el Señor. Pero también Elías, aún firme, aún estando, alabado sea el Señor, firme en sus convicciones, también experimentó el desaliento. Acompáñenme por favor en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, amén, capítulo 19, versos del 1 al 18. ¿Qué dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 18? Dice la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Aquí se nos está hablando cuando Elías había orado al Señor y había hecho descender fuego del cielo y había acabado con los profetas de Baal, ¿no? Y se le estaba dando esta noticia a Jezabel, la esposa del rey Acab. Dice el verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, que le dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, fue llevándole una amenaza a Elías. Ahora, ¿Elías era o no era un hombre de fe? Sí, era un hombre de fe. ¿Elías confiaba o no confiaba en Dios? Claro, pues hermano, para poderse retar a los profetas de Baal, pues hay que estar confiado en sí o sí en Dios. Si no, imagínate, ¿no? Contra tantos hombres que le adoraban prácticamente, alabado sea el Señor, a Baal, y Elías solito los reta a todos. Ese hombre ha tenido que tener una convicción firme en las cosas de Dios. Pero le viene una amenaza, y la amenaza viene por parte de Jezabel. Ahora, ¿qué hace Elías cuando recibe la amenaza? Verso 4. Y él se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, ¿qué dijo Elías? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, he aquí a su cabecera, dice, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Mira, tanto era el desaliento en la vida de Elías que ni una sola comida bastó para alentarlo, para despertarlo. Dice el verso 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, ¿qué le dijo la segunda vez? Levántate y come, porque largo camino te resta. Oye, despiértate, dormilón, todavía no ha terminado tu carrera. Amén. Y luego dice el verso 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó, ¿cuántos? 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, Dios que le dijo a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego.
y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y dijo respondió Elías: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan, dice Elías, para quitarme la vida. ¿Y qué le dijo Dios? Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Qué vemos aquí en el caso de Elías? Elías era un hombre firme en sus convicciones, pero pasó un tiempo de desaliento. Pasó un momento de desánimo. Pasó un momento donde se topó con una dificultad porque peligraba su vida. ¿Y qué hace Dios con un hombre así? Cuando este hombre le dice: Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Dios le dice: te voy a contestar esa oración. ¿No? ¿Qué hace Dios? Dios espera que se le pase, ¿no?, ese momento, se duerma, y ahí Dios envía a su ángel. ¿Y qué hace Dios? Le da comida y le da agua. Amén, hermanos. Porque ¿qué le dice el ángel en la segunda vez? Le dice: Elías, come, porque largo camino te resta. Aún no has terminado la carrera. Amén, hermanos. Fíjese, ¿había que avivar o no había que avivar ese servicio de Elías? Claro que había que avivar. Elías a medio camino ya se estaba echando a perder. Pero Dios le recordó una vez más a Elías que Elías todavía no había llegado a poder completar la tarea que Dios le encomendó. Amén, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos se identifican con Elías? Amén. Gloria al Señor. Pero hay otro caso mucho más específico. Busque por favor Números. Busque el libro de Números, capítulo 11. Números 11. Números capítulo 11. Versículos del 11 al 17. Gloria al Señor. Números capítulo 11. Versículos del 11 al 17, que dice la palabra del Señor. Dice el verso 11, amén. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo Moisés? Moisés se está quejando. Moisés le está diciendo a Dios: ¿por qué, Señor, has permitido que toda la carga de este pueblo esté sobre mí? Ahora dice el verso 12: concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me diga: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Está como diciéndole a Dios: Señor, estos ni siquiera son mis hijos, pero me piden a mí. Ahora dice el verso 13: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne para que comamos. Mira, Moisés ya estaba cansado de que el pueblo lo agotaba constantemente. Iban con Moisés para todo y Moisés se cansaba, ¿no? Y le dice a Dios: ¿de dónde voy a conseguir carne para todo este pueblo? Porque lloran a mí. El pueblo le decía: danos carne para que comamos, Moisés. Ahora el verso 14, mira lo que le dice Moisés a Dios: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Mira cómo describe Moisés la tarea que estaba llevando a cabo. Es una tarea pesada, Señor. Es muy cansado poder llevar toda esta carga de este pueblo sobre mí. Y luego dice Moisés en el verso 15:
Y si así lo haces tú conmigo, ¿qué le dice? Yo te ruego, le dice. Mira, está orando, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. ¿Cómo estaba Moisés? Cansado, estaba agotado. Usted sabe que cuando carga, cuando es los que estamos en el ministerio, sabemos que el ministerio es un privilegio, es un honor, pero también hay momentos donde nos cansamos. Hay momentos donde nos agotamos. Alabado sea el Señor. Si usted le preguntara a su pastor, usted que lo ve predicando todos los cultos, pastor, y usted no se cansa, yo lo veo que usted predica, que usted enseña, y usted no se cansa, pastor, usted parece hombre de titanio. No, mi hermano, también nos cansamos, también nos agotamos. Y así como Moisés, a veces le hemos dicho a Dios, Señor, ya, Señor, amado Dios, Señor, ya quiero dar un paso al costado. Pero es ahí donde Dios le dice a Moisés, ¿qué le dice? Verso 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Mira lo que dice Dios en el 17, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Amén. A veces en ese momento de frustración, de cansancio, de desaliento, Dios le tiene que recordar a su siervo Moisés que la tarea puede ser pesada, pero no está solo. Hay que avivar hermanos, el don que Dios nos ha dado. Alabado sea el Señor. Cuando viene el desaliento, cuando viene el cansancio, cuando viene la dificultad, a su nombre sea la gloria de Dios. Amén, hermano. Porque podemos llegar a desalentarnos, claro que podemos llegar a desalentarnos. Podemos llegar a cansarnos, claro que podemos llegar a cansarnos. Pero es ahí donde tenemos que avivar el fuego. Es ahí donde tenemos que avivar el fuego. Amén, hermanos. Punto número 2. El temor a padecer por la causa del evangelio suele paralizar a más de uno. ¿A qué me refiero? ¿A cuántos de nosotros, queridos hermanos, el temor ha sido el causante de muchas tareas incompletas o abandonadas? ¿A cuánto el temor los ha paralizado? Algunos dicen, ¿y por qué no evangelizas? Porque tengo temor. ¿Por qué no hablas a otros? Porque tengo temor. Y a veces, producto del temor, algunos se han paralizado. Algunos incluso han dejado tareas incompletas, han abandonado muchas cosas, producto del temor. Pablo le advierte a Timoteo que en el desarrollo de su ministerio va a enfrentar la aflicción. Es decir, dolor por llevar el evangelio de Cristo. Ahora, sabemos por la Biblia que Timoteo era un hombre entregado a la obra del Señor. Y al ser avisado de muchas aflicciones, era común que tuviera que enfrentarse al temor. Muchas veces nosotros cuando llevamos a cabo una tarea, a veces tan pronto aparecen las aflicciones, terminamos por abandonar eso. Terminamos por sencillamente dejarlo ahí, ¿verdad? Y hermanos, déjenme decirle, no está mal temer. No está mal tener temor en muchas ocasiones. Porque el temor es una reacción propia de la persona. No está mal temer, pero escuche bien, pero cuando ese temor no es superado, puede paralizar muchas cosas en tu vida. ¿Es normal sentir temor? Claro que sí, pero cuando ese temor no se supera, a menudo puede paralizar muchas cosas en tu vida.
¿por qué Pablo le dice a Timoteo que no debería temer? Y eso es importante porque Pablo le dice a Timoteo, le dice, alabado sea el nombre del Señor, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de mí, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Pablo le dice que es porque Dios le había dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y a veces tenemos que darnos cuenta que cuando el temor en nuestra vida se presenta y no se supera, a menudo suele paralizar muchas cosas. Amén. Por eso el temor tiene que superarse. Yo no sé cuál es el temor que usted ha superado por la gracia de Dios, ¿no? Ahora, cuando vamos a la Biblia, vemos el ejemplo de David. Amén. David, antes de ser rey, primero tuvo que enfrentarse al gigante Goliat, ¿o no? Sí. Pero para enfrentarse al gigante Goliat, primero, ¿cómo se dio ese enfrentamiento entre Goliat y el ejército de Saúl? Primero estaban en una disputa el ejército del rey Saúl con los filisteos. Amén. Y la Biblia nos dice que en ese enfrentamiento el bando del ejército del rey Saúl estaba con miedo. Y no solo con miedo, estaban paralizados del miedo. Acompáñeme por favor a Primera de Samuel, capítulo 17, versos del 1 al 11. Mire lo que dice la palabra. Primera de Samuel, capítulo 17, versos del 1 al 11. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Samuel, capítulo 17, versos del 1 al 11. Amén. Escuchen lo que dice ahí, amén. Los filisteos juntaron, dice, sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. O sea, uno estaba un bando y otro bando, y hay un espacio en el medio. Ahora, verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. ¿De dónde venía Goliat? De Gad. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. Era un gigante. Era, hermanos, una máquina de guerra. Ahora, dice el verso 5, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza, dice, era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿qué le decía Goliat? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Mira, uno solo lo estaba retando a todo el ejército de Israel, del rey Saúl. El verso 9 dice Goliat, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. O sea, había condiciones, ¿no? Que salga el mejor de tu bando contra el mejor de mi bando. Ahora el problema era que, mira lo que pasa ahí. Verso 10. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó? Se turbaron y tuvieron gran miedo.
Oiga, ¿se paralizaron o no? Dijeron, oye, ¿quién va a pelear? Oye, tú pelea pues con él, ¿no? Pelea con Goliat, tú que has venido armado. No, yo, no, todavía no. Dice, no, tú pelea con Goliat. No, tú, no. Entre todos, nadie quería enfrentarse a Goliat. Todos estaban con miedo, todos estaban paralizados. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Amén, hermano. Lea el verso 23 y el verso 24. Mira lo que pasa ahí. Mientras él hablaba, dice el verso 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y verso 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Escuche cómo David escuchó lo que habló este gigante. Y cuando David escuchó lo que habló este gigante, vemos que todos los soldados estaban pero paralizados del temor, escapaban ante la presencia de Goliat. Pero fíjese cuán importante es, queridos hermanos, que no dejemos que el temor nos domine. Verso 44, váyase al verso 44. Ahí están las palabras, lo que dijo David a Goliat. Dijo luego el filisteo a David. ¿Qué le dijo el Goliat a David? Ven a mí, le dice, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, te voy a despedazar, David, ¿no? Tú vas a ser como un títere en mis manos prácticamente, ¿no? Ahora, mira lo que dice en el 45. Entonces dijo David al filisteo. ¿Qué le dijo? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y luego dice en el 46, mira lo que dice David, es importante acá. Jehová te entregará hoy. Amén. Él puso fecha. ¿Cuándo te va a entregar en mis manos? Hoy. Amén. ¿Cuándo tienes que superar ese miedo? Hoy tienes que hacerlo. Amén, hermanos. Mira lo que dice David. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Miren, si Goliat había declarado la guerra a los hombres de Saúl, David le está retando a Goliat y le dice, Goliat, ni pelees conmigo porque te voy a vencer, porque Dios me ha entregado la victoria. Ahora dice el verso 47, y sabrá toda esta congregación, mira lo que dice, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Todos temían, pero David no dijo, yo te voy a vencer porque soy valiente, no. Aquí cuando vemos a David, vemos cómo el temor no lo paralizó. ¿Se da cuenta? A David no le intimidó lo alto de la estatura de Goliat, sino que encontró fuerzas, ¿dónde? En Dios. ¿Me hermanos? Encontramos muchas veces fuerzas, ¿sabes cuándo? Cuando reemplazamos el temor por la fe. Es decir, cuando aún con el temor decidimos confiar en Dios. A veces podemos tener un temor a ciertas cosas. Eso puede en ocasión querer paralizarnos, nuestro caminar, nuestro avance. Pero es ahí cuando, al igual que Timoteo, hay que avivar el fuego. Cuando hay temor, cuando hay una dificultad, hay que avivar el fuego. Y hay que poder, amén, vencer ese temor confiando en el Señor. A su nombre sea la gloria de Cristo. Amén, hermanos. Aleluya. Aun cuando
aun cuando hay temor, debemos decidir confiar en Dios. Eso es lo que hizo David. David solo se pudo enfrentar al gigante porque David puso su fe en Dios. Él dijo, yo no voy a vencer a este gigante, Dios va a pelear por mí. Él va a pelear por mí y Él me va a entregar a Goliat y le voy a cortar la cabeza. Y lo curioso es que ni espada tenía David, pero él estaba confiado en Dios porque él iba a pelear la batalla. Y claro que él peleó la batalla, porque ¿usted cree que con una ondita se lo va a bajar a ese gigante? Fue Dios, amén. Fue Dios quien peleó ese día la batalla. Amén, alabado sea el Señor. Imagínese, aleluya, gloria al Señor. En nuestro servicio al Señor, ¿cuántas veces vamos a enfrentar el temor? ¿Y cuántas veces ese temor te ha paralizado? ¿Cuántas veces ese temor te ha llevado a que no hagas cosas para Dios? Sencillamente tu servicio se ha detenido, pero es tiempo de que volvamos. Amén, hermanos. Es tiempo de que, hermanos, acabemos con ese temor, lo superemos confiando en el Señor. Punto número 3. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, debes acordarte que debes avivar el fuego cuando venga el desaliento, el cansancio, la angustia. Timoteo, debes saber que el temor no puede controlar tu vida, pero también, Timoteo, si aún con todo ello viniera el desaliento y la angustia, Timoteo, debes recordar el llamamiento divino. Pablo le dice a Timoteo y le recuerda un evento que fue crucial en la vida de este joven discípulo. Pablo le dice, amén, alabado sea el Señor. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo el momento en donde él le impuso las manos y donde Timoteo recibió el don de Dios para cumplir su ministerio. Un tiempo sumamente importante. Y eso nos lleva a un asunto crucial, que el llamamiento de Timoteo era santo. Y era un llamamiento para un propósito específico. ¿Para qué Dios lo llamó a Timoteo? Para anunciar el evangelio, aunque éste le cueste su propia vida. Amén. Hermanos, el llamado de Dios para Timoteo no solo era un privilegio y un honor, sino que era una preparación para enfrentar aún el dolor en el desarrollo del ministerio. Es como si Pablo le dijera, Timoteo, acuérdate de que fuiste llamado y que aunque se presente en tu vida la dificultad, no abandones lo que estás haciendo. Muchas veces nosotros tenemos que recordarnos quién nos llamó. Muchas veces tenemos que recordarnos en esos momentos donde las cosas no están funcionando, debemos preguntarnos, ¿y a mí quién me llamó? A mí me llamó el pastor, a mí me llamó el hermano, a mí me llamó, gloria al Señor, no sé, a los ancianos de la iglesia. ¿Quién me llamó a mí? Ahí es cuando debemos recordarnos quién. Y Pablo le dice a Timoteo, acuérdate, ¿quién te llamó? Acuérdate quién te llamó, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué es que comenzaste a servir? ¿Quién te llamó a ti? Ahí es cuando uno sabe. A veces en el ministerio muchos podemos desalentarnos. Podemos incluso, hermanos, podemos sentirnos cansados, fatigados. Pueden pasar problemas fuertes, problemas difíciles. Pero es ahí donde debemos acordarnos. Un momento, ¿y a mí quién me llamó? ¿Quién te llamó a ti? ¿O es que tú te pusiste para ser pastor? No lo sé. Te autonombraste. Pero ¿quién te llamó a ti? Cuando tú sabes quién te llamó, lo primero que va a pasar en tu vida es que cuando venga el desaliento no vas a abandonar. Cuando tú sabes quién te llamó, cuando viene la angustia, no vas a abandonar. Vas a seguir firme al Señor, aunque a veces nos va a costar. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Jeremías, cuando Dios lo llama, le dice, Jeremías, yo te llamé desde el vientre de tu madre. Te elegí por profeta a las naciones, le dice Dios. Amén. Mire,
Y esa palabra, Jeremías se acordaba constantemente. Porque cuando Jeremías desarrolló su ministerio, las personas que estaban en el tiempo de Jeremías, a Jeremías lo detestaban. A Jeremías no lo querían oír, lo querían, hermano, prácticamente desaparecer ese profeta de Dios. En una ocasión terminó incluso en un pozo, Jeremías, por predicar la palabra de Dios. Pero él nunca se podía quitar de la mente. Aquí, si estoy aquí, estoy a veces pasando momentos difíciles, pruebas, pero yo me acuerdo que no estoy aquí. Yo no estoy aquí por mi propia voluntad, porque yo quise ponerme de profeta, no, sino porque Dios me llamó. Dios me llamó. ¿Sabe por qué hoy muchas personas abandonan el ministerio? ¿Por qué muchas personas entran a hacer una cosa, lo dejan a medias y se van? ¿Por qué? Porque hay muchos que en el momento del desaliento, en el momento de la prueba, en el momento de donde viene la fatiga, donde vienen los problemas, es ahí donde unos dicen, ¿y a mí quién me llamó? No, a mí me puso el pastor. Si tú piensas así, muchas veces en los problemas te vas a desalentar, te vas a ir para abajo. Pero cuando tú sabes quién te llamó, ¿quién te llamó? Alabado sea Dios. Como le dijo, alabado sea el nombre de Cristo. Dios le dijo a David, David, yo te llamé a ti desde donde estaban las ovejas. Yo te saqué de ahí y te llamé para esto. Ahí es cuando tú sabes quién te llamó. A veces Dios te llamó para algo y lo has abandonado, lo has dejado, lo has apartado ahí por temor, por cansancio, por fatiga, por problema, yo no sé. Pero es ahí donde uno tiene que recordarse, ¿quién me llamó a mí? Y acuérdese, cuando Dios llama a una persona, Dios no solamente la llama para allá, punto, ahí, tú verás cómo resuelves. No, hermano. Dios llama y sustenta también. Dios llama y anima también. Dios llama y exhorta también. A su nombre sea la gloria de Dios. A veces en nuestro servicio, cuando hacemos algo para Dios, nos olvidamos a veces. ¿Quién nos llamó a nosotros? Hermano, me ha pasado. Cuando estaba empezando el ministerio, lo primero que vi fue una oposición de parte de personas muy cercanas a mí, que yo confiaba bastante en ellos. Pero fueron los primeros que se levantaron, incluso hicieron dudar de lo que Dios me había hablado. Y ahí es cuando yo entré en duda, dije, ¿será que Dios me llamó? ¿No me llamó? ¿Será que verdaderamente Dios me ha llamado o no? Y es en eso donde, entre la duda y la duda y la duda, y ahí es cuando Dios confirmó, no, yo te llamé. A ti no te puso, alabado sea el Señor, el hombre, Dios, Él mismo llamó. Y sabes, hermano, cuando Dios te llama, pueden pasar miles de cosas. Puedes hasta desalentarte, desanimarte, fatigarte a más no poder. Pero si Dios te ha llamado, Él te va a sostener. Él te va a alentar cuando no tenga fuerzas. Él va a hacer lo que hizo con Moisés. Ayudarte cuando le digas, Señor, ya no puedo, Señor, entrego el ministerio. Ahí es cuando Dios va a empezar a hablarte y decir, a ti no te llamó el hombre, sino te llamé yo. Yo fui el que te saqué de ahí. Yo fui el que hizo esto. Yo fui el que permitió esto. Yo fui el que te llamé. No fue el hombre. Amén. Y es ahí donde nos damos cuenta. Cuando viene a veces los momentos. Ahí es que avivar el fuego. Ahí es cuando hay que avivar. Hay que recordarse de dónde Dios nos sacó. De dónde Dios, qué cosa es lo que hizo Dios con nosotros. Qué es lo que Dios nos encomendó hacer. Debemos recordar el llamamiento que hemos recibido. En conclusión, en la vida de Timoteo podemos llevarnos una lección sumamente tremenda y poderosa. Hay que estar avivados para servir a Dios. Amén.
Que usted sea cristiano no significa que usted es inmune muchas veces a las dificultades, a los desafíos, sino que en medio de todo ello Dios estará obrando en usted y lo ayudará. Y si hay momentos donde a veces pareciese que las cosas no se solucionan, Dios le invita a recordar el llamado que le hizo, para que usted entienda que usted donde está en este lugar, que lo que usted está haciendo en este momento no viene por parte del hombre, viene de parte de Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a orar, hermanos, y que sea el Señor obrando en nosotros. Aleluya. Avivados para servir a Dios.